En la reconstrucción de la vida del español americano y sus orígenes dialectales siempre se han presentado diferencias de opinión. Desde el siglo XVII, siglo en el que se comienzan a indicar las semejanzas entre el español de América y el de Andalucía, nace la teoría andalucista, donde se le da al español del Nuevo Mundo una filiación andaluza, teoría que es tanto aceptada como rechazada o ignorada, dependiendo de la opinión de cada académico. Siguiendo con esta idea sobre las opiniones de cada catedrático, podemos ver que en 1920 nace una gran polémica. Max Leopold Wagner publicó su artículo Español americano y latín vulgar, donde apoya la teoría andaluza del origen del español en América, apuntando dos importantes aclaraciones. La primera, que más que un español andaluz, se debe hablar de un español meridional. Y la segunda apunta a que extensos territorios americanos habían quedado por fuera de la influencia meridional del español, ya que esta influencia se da solamente en las tierras bajas de América. Un año después, y sin conocer el trabajo de Wagner, Pedro Enríquez Ureña publica sus observaciones sobre el español de América, donde rechaza, por inexacta y vaga, la supuesta filiación andaluza del español americano, y afirmando que la lengua usual en América tenía un origen independiente, los cambios comunes experimentados por Andalucía y América eran meros desarrollos paralelos convergentes. Para demostrar su posición, Enríquez Ureña se respaldó en datos estadísticos escasos e incompletos sobre los viajeros que llegaron a América hasta finales del siglo XVI, dividiéndolos en 4 grupos: hablantes del español del norte peninsular, hablantes del español del sur peninsular, hablantes de dialectos intermedios y hablantes de zonas laterales. La polémica entre estos dos teóricos se extendió varios años, donde ambos investigadores se refutaban sus publicaciones el uno al otro, y duró hasta 1931, fecha en la que terminó sin zanjarse con la publicación del artículo Comienzos del español en América de Enríquez Ureña. Peter Boy Bowman tomó datos del sevillano Archivo General de las Indias para respaldar su teoría, ya que en su opinión ninguna de las teorías planteadas, sin respaldo demográfico y cronológico claro, era más que una ingeniosa hipótesis. En cuanto a la demografía, su investigación arroja que para el periodo entre 1493 y 1600, el mayor porcentaje de españoles emigrados era efectivamente oriundo de Andalucía, aunque reconoce que su lista de 56.000 pasajeros no representaba más que el 20% de la emigración total. Las cifras de Boy Bowman indican a las claras dos cosas. La primera, que en la empresa americana participaron gentes de todas las regiones españolas. Y la segunda, que hay una nítida preponderancia de andaluces, si se añade el hecho de que las pocas mujeres emigradas eran también andaluzas, esto engorda la cifra. Otro aspecto al que Boy Bowman le prestó atención fue a la cronología de los cambios lingüísticos y al hecho de que dichos cambios ya se habían dado en Andalucía antes de que tomara cuerpo la empresa americana. Fragogracia en su investigación hizo dos aportes importantes. Primero, que los cambios fonéticos propios del sur de España ya se habían generalizado allí para los días del descubrimiento. Y segundo, en tierras meridionales ya se había dado la aclimatación de no pocos elementos léxicos de otros dialectos peninsulares por las particulares circunstancias de repoblamiento de esas tierras a raíz del proceso de reconquista. Esto quiere decir que el dialecto andaluz ya estaba configurado para el momento de la colonización americana, no solo en sus peculiaridades fonéticas, sino también del léxico, el cual incluía vocablos que, procedentes de otras tierras españolas, sobre todo occidentales, echaron raíces en el habla de los andaluces. Esto deja evidencia en el hecho de que existe un parentesco
lingüístico particular entre el español meridional y el español americano, gracias a que la intensa actividad mercantil entre América y Andalucía abrió el camino para que muchos términos andaluces llegaran a América y se convirtieran en los conocidos americanismos léxicos, así como también se llevaron hacia la península diversos indoamericanismos léxicos. De igual modo, afirma que la preponderancia del andalucismo no significa negar el influjo de otras regiones en la configuración del español americano, ya que personas de toda España participaron en el proceso de coloniaje en América. Muchas veces la posición de los investigadores con respecto a las teorías a las cuales se afilian tienen que ver con lo ideológico. Tal es el caso de Guillermo Guitarte, el cual era parte de la generación del Centenario, un movimiento intelectual que rechazaba la visión de Hispanoamérica como un mero anexo de España, posición que dejaba a América como un continente sin originalidad, sin identidad propia y en consecuencia como una realidad culturalmente secundaria y subordinada. Para Guillermo Guitarte, una subordinación lingüística implicaba una subordinación cultural, así que, según él, el español y todo lo español que llegó a América se vio modificado en el tiempo colonial, con lo cual el continente adquirió entonces su identidad propia. Para José del Valle, la teoría andalucista tuvo mucho de motivos ideológicos, impulsados por el hecho de que la relación entre el origen del español de América y la construcción de la historia cultural hispánica es una manera de justificar una concepción unitaria de la lengua. Por lo tanto, existía una preocupación por la posible fragmentación lingüística y el consecuente debilitamiento de la cultura hispánica. Del Valle es partidario a pensar que, si la lengua sintetiza la historia de un pueblo, la fragmentación de aquella será síntoma de la desintegración de este pueblo. Es por eso que la historia, y con ella la historia lingüística común, son legitimadores esenciales de la identidad cultural de cualquier comunidad. Y por lo tanto, la teoría andalucista es necesaria para forjar la unidad lingüística, histórica y cultural de España y de América. En la actualidad, los investigadores que se ocupan del origen del español americano prefieren dejar de lado la teoría andalucista y prefieren enfocar las investigaciones desde una mirada al proceso de coineización, lo cual da más espacio al estudio de las distintas variaciones lingüísticas del español presentes en el continente americano. Muchos investigadores que se ocupan de los orígenes del español americano prefieren enfocar el asunto desde distinta óptica, partiendo del hecho incuestionable de la heterogeneidad de la lengua en su modalidad americana, aspecto antes no ignorado pero sí minimizado. Consideran que, en primer lugar, no existe un español de América, sino múltiples variedades del español en América, si se toman en cuenta criterios diatópicos, diastráticos y diafásicos. Para iniciar hablando sobre el debate provocado por los usos de español de América o español en América, es necesario partir sobre el hecho de heterogeneidad y diversidad que representa el idioma español en las diferentes naciones hispanoamericanas. Pues en base a esto, los actuales investigadores concuerdan de que no existe un español de América, sino diversas variedades del uso del español en América. A continuación veremos cómo el uso de la preposición en y de han suscitado discusiones y debates a lo largo de los años. Ya en los años 40, Gonzalo de la Calle reflexionaba que apenas el castellano fue hablado en América, mereció ser considerado como el castellano de América, pues a pesar de su inevitable diversidad y de sus diferentes matices, es innegable no afirmar que tal castellano es de América, pues para él la frase español en América representaba un idioma localizado y enraizado en un continente, y la frase español de América representaba un idioma convertido en carne y sangre de ese mismo continente. En contraposición a esta reflexión, Moreno de Alba opinaba que debe preferirse el uso de español en América, pues no existe un macrosistema americano que pueda posicionarse como un todo por encima del español europeo. Sobre esta idea profundizó más Orlando Alba, cuando explicaba que hablar de español de América contra español de España significaba afirmar la existencia de dos unidades lingüísticas diferentes e independientes una de otra,
y que corren el riesgo de ser clasificadas dentro de una categoría homogénea. El uso de la preposición de representa una extrema simplificación de los variados usos lingüísticos llevados a cabo por las naciones hispanohablantes. Lo que se denomina como español de América no es más que un subsistema o un conjunto de dialectos realizados por los americanos que no se podría llevar a cabo sin la existencia de una entidad lingüística mayor. Por el contrario, Joaquín Montes prefiere el uso de la frase español de América, pero reflexiona que el uso de la preposición en le da un carácter ajeno al español americano, pues lo deja en una condición de importado y de no creado por los hispanohablantes durante 5 siglos a través de su uso. Para cerrar el debate, Moreno de Alba replica esta objeción, afirmando que, aunque está de acuerdo en reconocer el español de América como una entidad histórica reconocible, también es cierto que el español americano guarda una unidad esencial con el español europeo, pues las diferentes investigaciones han demostrado que las estructuras mayores del sistema lingüístico del español son el mismo en las zonas urbanas de Hispanoamérica y de España. Solo se diferencia por los diferentes elementos de su subsistema léxico, fonético y en menor presencia morfosintáctico. Incluso se ha demostrado que estos subsistemas léxicos difieren más entre ellos en las diferentes naciones hispanohablantes que con el subsistema español. En conclusión, se ha llegado al acuerdo de emplear la preposición en a la hora de referirnos al español americano y a todas las variedades del español, como son las habladas en Castilla, en Venezuela, en Colombia y las demás. Pues si se emplea la frase español de América, se le estará dando un carácter privativo y de posesión a la región. Y eso sería inaceptable, pues solo existe una sola lengua española, con múltiples dialectos y tantas variedades, así como tantas regiones y naciones que lo hablan. Esto se comprueba con las diferentes investigaciones que verifican que palabras y expresiones que se consideraban como innovaciones propias del español americano eran empleados en España mucho antes de la colonización americana. Por su parte, la verdadera contribución e innovación del pueblo hispanoamericano a la lengua española radica principalmente en sus aportes amerindios y afroamericanos. Esta contribución del pueblo americano a la lengua española se llevaron a cabo gracias a las nociones que conocemos como sustrato, abstracto y superestrato, aplicadas esta vez gracias a la expansión española en suelo americano. En primer lugar, la noción de sustrato se llevaría a cabo gracias a las lenguas nativas y oriundas de la región, que con el tiempo fueron desapareciendo no sin antes dejar huella en el español general, como por ejemplo las palabras procedentes del taíno habladas en las Antillas, como ají, batata, cacique, canoa, hamaca, maní y otras. En segundo lugar, la noción de abstracto se llevaría a cabo gracias a los elementos pertenecientes a una lengua aún viva, y que fueron introducidas a la lengua española a consecuencia de subsistir juntas en una misma localidad geográfica. Y por último, la noción de superestrato, que se llevaría a cabo gracias a los elementos africanos que penetraron al español debido a la trata de esclavos procedentes de África. Con el pasar de los años, esta lengua africana desapareció, no sin antes dejar una pequeña huella en la lengua española, con palabras como banana, mambo y quilombo.